Seguimos en el Poder Matutino y como dijimos antes de la pausa, vamos a conversar con la doctora Ernestina Castro Salazar, una persona bastante importante para lo que es la comunidad médica, donde nos va a tratar un tema muy especial y es sobre el Alzheimer. El Alzheimer, así Entonces, mismo. A usted que la conoce, dele usted. Yo estoy feliz esta mañana que voy a compartir espacio con mi querida Ernestina Castro. Ella y yo estudiamos juntas, así que es una excelente persona que nos va a arrojar luz de lo que es el Alzheimer, esa enfermedad que cada día más nosotros estamos más relacionados con ella. Así que tenemos esta especialista en neurociencia, señores. No estamos hablando de cualquier médico en la psicología, estamos hablando de una neurocientífica que hoy nos va a arrojar luz de lo que es esta enfermedad que nos puede atacar a todos, Parra. Pero primero que nos diga ella a nosotros qué es la neurociencia, porque la gente que se pone a pensar neurociencia, está hablando de la NASA. Está hablando de qué estamos hablando. Entonces, con relación a esto, ¿qué es la neurociencia? ¿Qué estudia la neurociencia? Y cómo se trata en República Dominicana, cómo se maneja el tema. Sí, es muy conocido en República Dominicana. Exactamente, muchísimas gracias de antemano por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y como había dicho, ¿verdad?, mi colega del estudio de comunicación, con Irenice. Bueno, les comento, la neurociencia realmente es un concepto que es poco conocido en nuestro país. Es la ciencia que se encarga del estudio de nuestro cerebro y con fines de investigación más que nada, o sea, con fines de estudiar nuestro sistema nervioso central y periférico, ¿verdad?, que sería nuestro cerebro, la médula espinal y todos los nervios adyacentes, como solemos llamar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Con diferentes técnicas a nivel bioquímico, realmente, eso es lo que hace un neurocientífico, está detrás de un laboratorio estudiando diferentes tipos de enfermedades que nos puedan afectar, ya sea física o de manera mental o cognitiva. Esta es la neurociencia. ¿Cuáles son las enfermedades que trata? Porque imagino que son varias. Claro que sí, todas las que existen, pues, tanto físicas, por ejemplo... ¿Degenerativa específicamente? No, todas. Pueden ser físicas, bueno, para los que nos escuchan puedan entender. Sí. Cualquier tipo de enfermedad física que una persona pueda tener, por ejemplo, la persona tuvo un accidente automovilístico y no puede caminar, entonces el neurocientífico detrás de un laboratorio trata de estudiar cómo poder ayudar a esa persona con diferentes estudios con animales, podemos decir, nosotros lo llamamos modelos animales, por ejemplo, trabajamos con ratones, con monos, con peces, para tratar de encontrar ya sea la cura a una enfermedad o para estudiar la enfermedad profundo para ver de qué manera yo puedo ayudar a ese paciente. Ya eso sería un ejemplo a nivel físico, por ejemplo, una persona que tenga diabetes, que tenga cáncer, pues podemos ayudar. Y de igual manera, cuando usted comenta ya la enfermedad neurodegenerativa, ya es una enfermedad a nivel neurológico cognitivo que afecta a la persona, más empieza la sintomatología a nivel mental y cognitiva. Ahí entraría que la enfermedad de Alzheimer, que es la que vamos a tratar el día de hoy, la enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy. Entonces, ¿qué pasa? Estas enfermedades, ¿qué es lo que ocurre en el paciente? Que a medida que pasa el tiempo, pues le afecta a nivel mental y a nivel físico. Al final el paciente va a quedar encamado y va a morir. Entonces, lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de la neurociencia, que es una ciencia, como digo, bastante nueva en lo que tiene que ver a nivel conceptual, ¿verdad? Desde que el premio Nobel Ramón y Cajal en España, él era español, es nuestro padre del área de la ciencia, pues descubrió todo lo que tiene que ver el circuito neuronal. Entonces, de ahí en adelante se está estudiando, desde el año 1906, 1916, por ahí, pues este estudio más a nivel más profundo. Ahora, esto no quiere decir, lógicamente, que antes, en la época de los filósofos y demás, de la curiosidad del hombre, pues no se estudiara el cerebro y qué era esto. Pero sí a nivel científico, pues nace con Ramón y Cajal y otros, vamos a decir, científicos del área tanto de la medicina como la neurología, neurociencia y la misma psicología. Bueno, ya con todas estas informaciones que nos acaba de arrojar Ernestina, vamos a entrar de una vez para informarle a nuestro público qué es el Alzheimer. Exactamente, muy interesante pregunta. La enfermedad de Alzheimer, como mencionaba, es una enfermedad de índole neurodegenerativo. ¿Qué significa? Que a medida que el paciente va avanzando con la enfermedad, se le va a ver afectado la memoria, la atención, el lenguaje, la concentración, en fin, toda lo que tiene que ver con a nivel cognitivo, como habíamos mencionado, y luego la parte física.
y preguntan por qué la parte física, porque el paciente se le olvida comer, se le olvida caminar, se le olvida incluso quién es su familia. Muchas personas que me están escuchando que lamentablemente algún familiar está pasando por esa enfermedad, pues presenta esta sintomatología lamentablemente. Wow. Entonces ahí mismo, ¿a quiénes pueden afectar el Alzheimer? Sí, interesante. Mira, al inicio esta era una enfermedad que mayormente estaba registrada en personas mayores. ¿Qué significa personas mayores? Personas de más de 60 años aproximadamente. Pero se realizó una investigación que precisamente fue en Colombia, en un área específica de un campo de Colombia, donde fue un científico a investigar, porque de una misma familia estaban muriendo las personas y no se sabía de qué era. Es un estudio muy reconocido, lo pueden buscar en internet, pueden encontrar información, donde se encontró un gen específico familiar que lamentablemente a estas personas de esta comunidad, pues todos morían de Alzheimer, siendo incluso jóvenes, con 50 a 47 años o menos. O sea que podemos decir que es genético. Sí, exactamente. La comunidad científica, según las últimas investigaciones, considera que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de índole genético, pero también multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Que te puede dar la enfermedad por diferentes situaciones ambientales también. O sea, existe un gen que se llama el APOE4, que está relacionado con la parte del ambiente, según las investigaciones, y dos que están más relacionados más a nivel familiar, que están en nuestro cerebro, que son proteínas normales que todos tenemos, que es la proteína tau y la proteína beta amiloide, donde, ¿qué es lo que hacen estas proteínas? Me ayudan a lo que tiene que ver con la comunicación neuronal. Por ejemplo, la proteína tau se relaciona mucho con el axón, que es el área de la célula que tenemos en nuestro cerebro, ¿verdad? Diferentes celulitas que comunican información a nivel bioquímico. ¿Qué pasa? Que cuando hay un acúmulo de estas proteínas, voy a mencionarla de nuevo, que son la proteína tau, la proteína beta amiloide, pues se ve una afectación y una atrofia en el cerebro del paciente, en diferentes áreas cerebrales cuando tiene Alzheimer. Entonces, es hereditario, o sea, nosotros tenemos esa pregunta cuando tenemos un paciente o un familiar con un Alzheimer, siempre tenemos ese temor de que ¿es hereditaria, sí o no? A ver, la respuesta es que todo va a depender, porque hay un paciente que si tiene el cromosoma a nivel genético, ya vamos a decir, para que me puedan entender lo que nos escuchan, como con un porcentaje de un 50% de mamá y papá y tal vez un 25% de sus ancestros, tiene que ocurrir algo en el ambiente externo que afecte el circuito neuronal que pueda dar la enfermedad. O sea, no te puedo decir sí, porque ya si mis padres tuvieron Alzheimer, que mayormente mis pacientes me preguntan, ¿ya yo voy a tener Alzheimer? No necesariamente. Es si hay una predisposición genética. Hay una diferencia siempre en lo que es la genética y lo que es la herencia. Bien, hay enfermedades que son genéticas, que tienen una predisposición genética. Vuelvo y repito, que tú tengas una predisposición genética no quiere decir que te va a dar la enfermedad. Ahora, si es hereditaria, sí. Por ejemplo, una persona, un paciente que tenga una enfermedad, por ejemplo, como síndrome de Down, que está afectado el cromosoma 21, o una persona que tenga daltonismo, ya el niño va a nacer así, ya eso no lo cambia nadie. No sé si se entiende más o menos la diferencia. Usted mencionó, doctora, que el paciente con Alzheimer comienza a olvidarse de las cosas, incluyendo lo que es comer, algo que no se le olvida, porque el sistema de uno como que rápidamente algo te falta, pero se le olvida. ¿Cuál sería entonces la pregunta que hago? ¿Cuál sería la diferencia que existe entre el Alzheimer y la demencia? Exactamente, buena pregunta. En años anteriores se le llamaba a las enfermedades neurodegenerativas demencia, incluso el Alzheimer. Cuando lo descubrió Alois Alzheimer en el año 1907, los científicos en esa época le llamaban demencia senil. Bien, como a esa afectación y esos problemas de memoria y atención, lenguaje, incluso hasta de problemas emocionales que tenía la paciente que él atendió de 51 años. Esto fue en Alemania, donde se hizo el descubrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Luego, nosotros utilizamos para el diagnóstico, la comunidad científica, tanto a nivel de neurología, psicología, ¿verdad? En mi caso. Sí. Y medicina, pues un libro que se llama el DSM-5 actualmente, que está actualizado desde el año 1913, donde para dar el diagnóstico del paciente, pues hay una terminología determinada. Entonces, hoy día la enfermedad de Alzheimer se considera enfermedad neurodegenerativa.
Esa es la terminología. No quiere decir que la comunidad científica no pueda utilizar demencia, claro que sí, porque mayormente algunos diagnósticos que me llegan, pues dicen, mira, demencia tipo Alzheimer, pero no quiere decir necesariamente que está de manera, vamos a decir, incorrecta, sino que ya el DSM-5 cambió la terminología para demencia de Alzheimer. Perfecto. Con relación a las edades, ¿hay edades específicas con relación a tiene o no Alzheimer? ¿O es solo a las personas más adultas, de mayor edad? ¿O un joven puede padecer Alzheimer? Sí, excelente pregunta. Mayormente las estadísticas me arrojan que mientras más edad yo tengo, por eso se considera una enfermedad de personas mayores, sí, a partir de los 60 a 65 años, pues más probabilidad puedo tener de tener la enfermedad de Alzheimer. Ahora, no quiere decir, como le comentaba Irenice antes, que hayan excepciones de la enfermedad de Alzheimer de índole familiar que yo no pueda tener un paciente más joven. Bien, he tenido pacientes en consulta más joven que pueden tener 55 años, 57, donde ya el paciente va evidenciando la sintomatología de la enfermedad. Las estadísticas que existen en República Dominicana con relación a esos pacientes con Alzheimer, ¿es alta o está estipulada a lugares específicos, regional o en todo el país, o es una enfermedad de blanco? ¿Cómo se dice? Te puedo comentar que en las últimas investigaciones que estuve leyendo, podríamos decir, pónganle unos 90,000 personas mayormente con la enfermedad de Alzheimer a nivel nacional, pero es un dato estadístico que no es, te diría, confiable y fiable todavía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros carecemos, es verdad, todo el mundo que nos escucha lo sabe, especialmente lo del área de la salud, de una base de datos en la cual yo les pueda decir, mira, vamos a ir a tal hospital o tal clínica y ya yo voy a saber qué cantidad de pacientes hay con Alzheimer, Parkinson o otra enfermedad. Realmente es muy difícil. Espero que se pueda trabajar, ¿verdad? Nosotros siempre abogamos por eso, desde el ámbito del área de la salud, porque nosotros podamos tener un lugar, ¿verdad? Como en algunos países desarrollados, donde uno pueda ir y donde te arrojen mayormente en sí, con fiabilidad y con certeza, qué cantidad de personas hay, pero sí que está creciendo, según la Organización Mundial de la Salud, ya para el año 2030, habrán muchísimas personas más de 50,000 personas de que pueda tener la enfermedad de Alzheimer. Sí, pero me llama la atención algo, doctora, con relación a esto, las estadísticas. ¿Cuáles son los doctores que lo van a atender? Usted es una neurocientífica, pero aquí no hay tantos neurocientíficos. Sí, sí. Entonces, sabemos que si es una neurocientífica quien va a trabajar con relación a esas enfermedades, pero ¿cuáles doctores en esencia van a atender a una persona con un Alzheimer? Exactamente, buena pregunta. Cabe destacar que yo trabajo en la enfermedad como psicóloga. Ya la neurociencia, en el ámbito de neurocientífica, pues ya trabajo en la enfermedad o la investigo ya a nivel de laboratorio. Bien, como les comentaba, tratando de estudiar tejidos, ya sea en personas o en animales, para tratar de encontrar la causa de la enfermedad, por ejemplo. Eso haría un neurocientífico. Ahora, ya como psicóloga per se, con conocimiento de neurorehabilitación y neuropsicología, pues ya atiendo al paciente ya para evaluación cognitiva o emocional, para ayuda del diagnóstico. ¿Para quién? Para el psiquiatra y también para neurología. Entonces, ¿cuál es el médico ideal? Para quienes nos están escuchando, que tengan algún familiar, que digan, pero siento que mi padre recordaba comer y ahora veo que yo le di de comer y me está diciendo que él no comió. Porque, aunque es lamentable, señores, me llegan algunos pacientes que ya la enfermedad está muy avanzada y que el hijo o el nieto se da cuenta que el padre está teniendo dificultad de la memoria ya muy tarde. Cuando me dices que yo le di de desayunar hoy y mi padre se puso violento, fue contra mí porque me dijo que yo no le he dado de comer. Entonces, eso es muy importante. El médico ideal, cuando usted vea que está presentando el paciente esta sintomatología, es neurología, psiquiatría, y ya desde el punto de vista de psicología, pues el psicólogo clínico o neuropsicólogo. Ojo con eso. No es la pérdida que se me olvidó la llave. No es que yo estoy en casa y que de repente yo no le eché sal a la comida. No, es una pérdida más fuerte. Y ojo, algunos síntomas no empiezan con pérdida de memoria. Bien, algunos síntomas empiezan con irritabilidad, con violencia, con problemas de estado de ánimo, incluso hasta con tristeza, aunque no lo crean. Por eso hay que evaluar para descartar el diagnóstico, porque hay síntomas del paciente con Alzheimer que también van a ser parecidos en su inicio con la enfermedad de Parkinson. Ojo con eso o con otras, porque hay más. Entonces podemos
decir que esto que usted nos acaba de arrojar son los primeros signos de la enfermedad? Exactamente, incluso hasta desorientación. He tenido pacientes que me dicen, estoy manejando y yo no sé por qué, yo me fui para La Vega, de momento. Sí. Y luego los familiares buscándolo. Y el señor normal, o sea, un trabajo funcional con su familia, y de repente vino el síntoma y luego me dicen en el historial clínico, es que mi abuelo murió de la enfermedad o es que mi padre murió de la enfermedad, pero nunca pensé como que yo podía tener algún síntoma. Esos son ejemplos de los casos que sí el paciente puede tener una carga genética fuerte, ojo con eso. Y también he tenido que no tienen, que piensan que es eso y es estrés. También me ha ocurrido. Luego en la evaluación uno se da cuenta que la pérdida de memoria o el problema de desorientación, por ejemplo, de donde yo estoy, es más por estrés postraumático, por ejemplo, con lo que pasó en el DEXE, algunos pacientes que presentan sintomatología. Para quien nos escuchan, el estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que afecta al paciente de una manera que hasta la memoria me puede afectar. Ojo con eso. Bien, que está relacionado mucho con el estrés, con la ansiedad, palpitaciones del corazón elevadas. En algunos momentos siento como esa presión, ¿verdad?, de lo que está pasando en la actualidad. Entonces, queremos saber si hay algún tratamiento o cura para el Alzheimer. Importante pregunta, eso es lo que estamos tratando de investigar, ¿verdad? La comunidad tanto científica a nivel nacional e internacional. Realmente esto es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura. Eso es bueno informarlo, porque muchas veces hay personas que están hablando, ¿verdad?, en la comunidad, vamos a decir, de la comunicación o de otra índole, comentando que sí, que si tú te tomas tal cosa, tal té. Señores, no, es una enfermedad que no tiene cura, lamentablemente. Sí que existen algunos estudios científicos que nos arrojan una posible prevención, lo digo siempre entre comillas, porque ya un paciente que esté destinado para la enfermedad es muy difícil que no le dé, ojo con eso, no que yo esté negativa, pero el ejercicio es lo que más te podría decir, Irenice. O sea, el ejercicio a nivel físico, a nivel de las investigaciones científicas, es lo que más nos señalan para una buena prevención de la enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, entre otras, y también la alimentación. Bien, por ahí salió hace poco, no sé si ustedes vieron, un estudio con ratones en Harvard, donde se estudió el litio. Y cuando ellos, pues, utilizaban el litio o inyectaban el litio en el ratoncito, salió que el paciente disminuía, bueno, en este caso el paciente era el ratón, cabe destacar que tenía una mutación genética de Alzheimer. Como les comentaba, se puede utilizar modelos de animales donde simulan la enfermedad, y en esta investigación, que es una de las últimas, se encontró que el litio puede ayudar como una posible cura para la enfermedad, pero son datos preliminares, como estaba yo comentando con mis pacientes. O sea, no que ahí está la cura. Igualmente con la alimentación. Mira, que la alimentación mediterránea, por ejemplo, la de España o la de Italia me va a ayudar. No necesariamente. Son datos preliminares a nivel estadístico con una N, como solemos decir nosotros en investigación, muy pequeña, para yo decir sí, esta es la cura. Estamos conversando con la doctora Ernestina Castro Salazar, ¿verdad? Sí, neurocientífica, y realmente ojalá que el máster nos dé por lo menos 4 minutos extra, porque realmente hay muchas preguntas que hay que hacer. Entonces, ahí mismo, ya que antes de despedirnos tengo que hacer esta pregunta. Entonces, ya que vimos que esta enfermedad no tiene cura, pero entonces ¿no hay algún método de ralentizar la enfermedad? Claro que sí, a nivel médico, los neurólogos, ¿verdad?, que siempre le tengo mucho respeto a ellos y a los psiquiatras, pues existen fármacos como la rivaximina y la memantina, ¿verdad?, que son fármacos que ayudan a ayudar a que la memoria, ¿verdad?, pueda verse afectada lo menos posible. También en algunos países internacionales están investigando un poco sobre qué biomarcador yo puedo utilizar. ¿Qué significa un biomarcador? Como cuando el paciente me llega a consulta y yo darme cuenta desde antes si él puede tener la sintomatología de Alzheimer, y eso también ayuda muchísimo. Bien, son tratamientos que mayormente se pueden ver y se pueden observar para la enfermedad. Bien, doctora, me llama la atención bastante la diferencia o la similitud, en este caso, que hay entre el Alzheimer y la demencia. Entonces, podemos decir que la mayoría de las personas en República Dominicana, ya de edad un poco avanzada, tienen Alzheimer, porque la mayoría tienen demencia. Y como nos confundimos, no sabemos si es que ya todo se lo olvida o es que tiene Alzheimer. Y yo como hijo de poca experiencia, digo, a mi papá o a mi mamá todo se lo olvida, y ya está ya a la edad.
pero como viene a ver, es Alzheimer que tiene y yo no lo sé. No necesariamente, puede que tenga deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve es una afectación que afecta la memoria, la atención y la orientación en tiempo y espacio, que son síntomas mínimos que no llegan a la enfermedad de Alzheimer, que sería deterioro cognitivo mayor. Bien, esa sería mayormente la diferencia. No necesariamente porque mi padre o mi abuelo tenga una sintomatología, ya mencioné, a nivel de memoria, de atención, de lenguaje o de movimiento, pues tenga la enfermedad de Alzheimer. Por eso la recomendación es evaluar para descartar el diagnóstico. Así mismo es. Entonces, a nivel, ya saliendo un poco de lo que es la neurociencia, usted como psicóloga, ¿qué tratamiento debería de tener un cuidador cuando ya tiene una persona con Alzheimer a su cuidado? Excelente, yo creo que esa fue una de las preguntas más importantes, ¿verdad?, de lo que hemos tratado el día de hoy, porque recuerden que ese paciente que tiene la enfermedad va a pasar por un proceso muy difícil, como ya hemos dicho, desde el inicio hasta el final, y hay que psicoeducar. Lo primero mayormente que nosotros como psicólogos hacemos es psicoeducar al paciente, explicarle qué es la enfermedad de Alzheimer, cuál es el síntoma, para luego trabajar con el cuidador a nivel individual y poder también, de alguna manera, pues que esa persona sola no se cargue, es la recomendación. Con relación también a eso del paciente, pero como psicólogos, a la familia que está tratando a ese familiar que tiene esa problemática de Alzheimer, que tiene que pasar trabajo, pasar lucha, trasnoche y demás, ¿qué también usted recomienda? ¿Cómo se puede tratar también a ese familiar? Sí, lo que había comentado era para el familiar, o sea, ese apoyo que uno le debe de dar al familiar y psicoeducar, todo va a depender de la enfermedad, en qué nivel está la enfermedad, para yo poder dar esas técnicas y ese apoyo a ese familiar o a ese cúmulo también de personas que están en ese proceso de ayuda. No es lo mismo tratar a un familiar con Alzheimer que está solo al inicio de la enfermedad que tratar a un paciente con Alzheimer que ya está muy deteriorado, que ya está muy avanzado a la enfermedad. Entonces, ese apoyo psicológico es ideal y dar técnicas de conocimiento al paciente de qué proceso incluso va a ocurrir en su familiar, lo para importante que él es lo que pueda entender. Ya la doctora sabe llegar al canal, ya sería bueno invitarla para que esté con nosotros toda una hora y que hablemos de otros problemas como el mal de Parkinson y demás. De nuestra parte, muchas gracias, doctora, por usted estar con nosotros y participar y darnos luz con relación a lo que es el Alzheimer. A ustedes. Y también para darle la oportunidad a nuestra Ernestina, psiquiatra, neurocientífica y psicóloga. Vamos a recalcar que también es psicóloga. Si tiene algún mensaje que darle final. Sí, algún mensaje que tenga que darle a nuestro televidente sobre el tema ya tocado. Exactamente, importante, como ya señalaba, es que si usted ve estos síntomas en el paciente con dificultad de memoria, atención, lenguaje, problema en el movimiento, pues de inmediato, sin miedo alguno, como siempre suelo decir a mis pacientes, pues ir a los profesionales del área de la salud adecuado, como ya habíamos mencionado, neurología, psiquiatría y psicología o neuropsicología. Es lo ideal, la evaluación. Y nosotros desde aquí, feliz de llevarle todas estas informaciones con ustedes, de que su programa Poder Matutino también está pendiente, nada más no en política, también en llevarle algunos conocimientos sobre la salud. Y ese es nuestro objetivo, que día tras día ustedes puedan tener nuevos conocimientos de cómo manejar todo el ámbito de nuestro diario vivir. Así que le vamos a invitar a que mañana nos sintonicen como todos los días de 7 de la mañana a 8:30 en su programa favorito, Poder Matutino. Hasta mañana.